¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí en la rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política. Esta vez con dos novedades, realmente porque contamos hoy con la presencia también de nuestra portavoz en el Congreso de los Diputados, con Pepa Millán, que va a hablar la rueda de prensa tradicionalmente que hace en el Congreso de los Diputados, la va a hacer hoy aquí desde nuestra sede nacional. Y como hemos tenido también la reunión del CEN, del Comité Ejecutivo Nacional, será nuestro secretario general Ignacio Garriga el que les dé cuenta de las noticias que haya ocurrido, de las que están ustedes seguro que esperando, pero van a tener que esperar, porque esto va a ser al final. Primero hablará nuestra portavoz en el Congreso. Yo me voy a limitar a transmitir un mensaje en nombre de todo Vox, un mensaje de apoyo a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad que están siendo atacados por un tipo de criminales importados de otros países en los que el principio de autoridad ha desaparecido. Un principio de autoridad que vemos cómo se va extinguiendo poco a poco en España ante la inacción o la acción premeditada de este Gobierno y de sus aliados. En los últimos días saben ustedes que hemos asistido a sucesos como el de Isla Mayor, donde los agentes del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado fueron recibidos a tiros de fusiles AK-47 y al grito de «matad a los perros», y en el que uno de los agentes, nuestros agentes, resultó herido de gravedad y tuvo que ser intervenido de urgencia. También hemos visto el suceso de Alcalá de Henares, en el que dos policías fuera de servicio fueron reconocidos y apalizados por una turba de delincuentes. Y hemos visto lo que ocurrió el domingo por la tarde en el Casar de Escalona, en Toledo, cuando los GEO de la Policía Nacional fueron atacados con armas de fuego, cuando trataban de interceptar un vehículo en el que viajaban criminales dominicanos, narcotraficantes especialistas en secuestros para cobrar deudas. Gracias a Dios, la acción se saldó con uno de esos criminales abatido por los GEO, sin que hubiera que lamentar esta vez víctima alguna entre nuestros servidores públicos. Vox, como les digo, quiere apoyar a los policías españoles de todos los cuerpos de seguridad ante la constatación de lo que estamos importando lo peor de otros países y ante la certeza de que hoy nuestros policías son blanco fácil, un blanco muy fácil para una nueva delincuencia que opera con total impunidad. Y por supuesto, Vox exige que se reconozca a nuestros policías la consideración de profesión de riesgo, algo que les niega tanto el Ministro del Interior, el Gobierno, como sus aliados y socios. Y sin más, les doy paso ya a nuestra portavoz en el Congreso, Pepa Millán. Muchas gracias. Buenas tardes ya. Muchas gracias a todos por acudir a esta rueda de prensa. Desde que Sánchez llegó al poder, las mujeres estamos más desprotegidas que nunca. Al ya de por sí grave incremento de la violencia en la calle y la inseguridad, se suman las violaciones y las agresiones sexuales a mujeres con unos datos absolutamente alarmantes procedentes del Ministerio del Interior. A esto ha contribuido indudablemente la importación de culturas incompatibles con la nuestra, incompatibles con el respeto a la vida y la dignidad de las personas. En este sentido, hoy denunciamos en concreto la imposición del velo islámico a las mujeres. No solamente porque sea una cuestión de seguridad, que lo es, sino porque también es una cuestión de identidad, de que España siga siendo España, algo que hoy está en riesgo con el Partido Socialista en la Moncloa, abriendo nuestras fronteras a la islamización con la inestimable colaboración del Partido Popular. Este es el motivo por el que hoy hemos registrado en el Congreso de los Diputados y de manera coordinada en todos los parlamentos una proposición de ley orgánica para la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público. Lo hacemos con un objetivo fundamental: prohibir el uso en el espacio público tanto del niqab como del burka. En la misma se incluyen además modificaciones en el Código Penal para añadir un tipo especial de delito de coacciones
consistente en la imposición del niqab y el burka, y también modificaciones en la Ley de Seguridad Ciudadana para sancionar su uso, así como para sancionar en concreto a los padres que lo impongan a sus hijas. Lo podrán ver con más detalle porque la iniciativa que hemos registrado estará en breves en sus manos y ahí podrán ver con detalle cuáles son las modificaciones legales que queremos impulsar para proteger la seguridad ciudadana y la dignidad de las mujeres. Hay que proteger nuestra identidad occidental, nuestras raíces grecolatinas, los valores occidentales que han hecho que las naciones prosperen de verdad, y hay que proteger a las mujeres y, como digo, la seguridad ciudadana. A esta situación hemos llegado no por casualidad, sino por el impulso de políticas de puertas abiertas del Partido Popular y del Partido Socialista, del mal llamado multiculturalismo, fracasado demostradamente en nuestra sociedad, que regala además nuestra nacionalidad y propicia un efecto llamada de personas procedentes de estas culturas que vienen a imponerse, financiados además con los impuestos que pagan todos los españoles con muchísimo esfuerzo. Quien venga a España tiene que respetar nuestras leyes, nuestra cultura y nuestra identidad. El progreso no vendrá con la islamización, sino con la reconquista moral y espiritual que nos alzó una vez como cuna de la civilización. Y eso es lo que hay que proteger frente a cualquier forma de sometimiento cultural o político. En segundo lugar, y como saben, esta tarde en el Congreso se debatirá la propuesta de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, pactada entre el Partido Popular y el Partido Socialista, entre otras cosas, para aumentar el número de diputados desde los 33 actuales hasta nada más y nada menos que 55 diputados en el Parlamento regional. Más diputados, más gasto político y más gasto en sueldos de políticos y asesores que pagarán los españoles con su esfuerzo a través de los cada vez más impuestos. De nuevo nos encontramos con el enésimo ejemplo de la tenaza que el Partido Popular y el Partido Socialista aplica a los españoles en diferentes frentes. Gobiernan en Bruselas y en España, mientras fingen que se pelean, pactan los jueces del Consejo General del Poder Judicial, pactan el Tribunal de Cuentas, pactan Radio Televisión Española, pactan el Tribunal Constitucional, pactan las comisiones de los parlamentos, pactan regularizaciones masivas y pactan la imposición de todas las políticas derivadas del Pacto Verde, que son un absoluto plan de despidos masivo. Y ahora también pactan el incremento del gasto político mientras tenemos a los españoles sin llegar a fin de mes, sin trabajo o sin acceso a la vivienda. Hoy en España, tener trabajo no es una garantía de poder llegar a final de mes. Y si eso es así, es por culpa de las políticas irresponsables, no solamente económicas, sino también del gasto político superfluo que está lastrando no solamente a las generaciones actuales, sino también el futuro de millones de jóvenes españoles. Y este es el famoso consenso que se ensalza como la panacea y el remedio a todos los problemas que padece España, cuando el principal problema que tenemos, y si estamos donde estamos, es precisamente por esto, porque durante décadas el Partido Popular y el Partido Socialista se han dedicado a repartírselo todo, llevándonos a la ruina social, económica y moral en la que estamos hoy inmersos. Pero además esta reforma incluye la creación de una agencia tributaria regional en Castilla-La Mancha, la apertura de embajadas en el extranjero, el avance hacia el fanatismo climático con el desarrollo preferente de energías eólicas y solares, la concesión a personas extranjeras no comunitarias residentes en Castilla-La Mancha los mismos derechos que la población autóctona. Y a todo esto el Partido Popular le llama el PSOE bueno. El PSOE lleva siendo exactamente lo mismo desde el día en que se fundó. Lo peor que le ha pasado a España. Y parece mentira que a estas alturas, después de todo lo que estamos padeciendo, al Partido Popular le queden ganas de seguir pactando con el PSOE, acusando a los demás no sabemos muy bien de qué pinza. Lo que hoy llega al Congreso, por lo tanto, no es más que la confirmación de que el Partido Popular y el PSOE son el bloque que ha arrastrado a España a esta ruina en la que nos encontramos en todos los órdenes. Y por último, hemos tenido que escuchar a Sánchez en su despotismo, amenazar veladamente al Supremo, afirmando que el fiscal general del Estado es inocente, dictando sentencia absolutoria, pasando por encima de jueces y fiscales en el enésimo ataque a la justicia. Y volvemos a lo que antes comentaba.
Si hoy hay un presidente del Gobierno que se permite el lujo de utilizar a la Fiscalía General del Estado como su abogado particular sin que nada ocurra, es porque ni el Partido Popular ni el Partido Socialista durante todos los años que han estado gobernando han hecho nada para garantizar la independencia de la Fiscalía General del Estado. Porque estamos hablando de dos partidos que hace poco más de un año, se estaba repartiendo el Consejo General del Poder Judicial. Esto es un auténtico bochorno y una vergüenza, no solamente nacional, sino también internacional, de un gobierno que se comporta peor que una mafia. Porque las mafias no tienen a las instituciones, pero estos sí tienen las instituciones y tienen las leyes en sus manos. Al mismo tiempo que hemos sabido, además, que el Gobierno retiró pruebas esenciales antes de la visita de la delegación del Parlamento Europeo enviada a Barbate para esclarecer la muerte de los 2 guardias civiles asesinados por los narcos. Entre las pruebas eliminadas se encontraba, según un documento de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la patrullera que participó directamente en la operación el pasado mes de febrero del año 2024. El mismo Gobierno que maniobra para desmantelar unidades de la Guardia Civil o para hacer que la UCO dependa de la Fiscalía politizada. Los españoles nunca han sido la prioridad de este Gobierno. La única prioridad del Gobierno, y así lo atestiguan las fechas de las que datan todos sus casos de corrupción, fue llegar para saquearnos, llenarse los bolsillos y diseñar técnicamente desde el Ministerio de Justicia su blindaje ante su corrupción. Esa ha sido la única y verdadera prioridad del Gobierno durante todo este tiempo. Y sin más, les dejo con nuestro secretario general. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Tras la intervención de nuestra portavoz en el Congreso y nuestra portavoz nacional, yo quiero trasladarles, después de haber celebrado el Comité Ejecutivo Nacional, pues una serie de consideraciones. El próximo 21 de diciembre se celebrarán las elecciones en Extremadura, unas elecciones que, como saben, han sido decisión de la señora Guardiola porque decidió no pactar unos presupuestos con Vox, porque prefería defender el Pacto Verde Europeo, las políticas de inmigración masiva y esas políticas de género, a diferencia de lo que sí hicieron otros compañeros de la señora Guardiola en Murcia, en Baleares o en la Comunidad Valenciana. El Partido Popular en Extremadura nos hizo elegir entre sillones o principios, pensando que caeríamos en lo que tradicionalmente ha hecho el bipartidismo y, por supuesto, nosotros elegimos principios y por eso ha sido la señora Guardiola quien ha decidido convocar las elecciones. Nosotros creemos, de verdad, que Extremadura merece mucho más. Los extremeños merecen mucho más. Muchas décadas en las que el bipartidismo la ha abandonado las principales preocupaciones de los extremeños. Una Junta de Extremadura que no ha estado pendiente de las urgencias de los extremeños y que se ha dedicado, con la excepción de la contribución de Vox en esas consejerías en el corto tiempo en el que estuvimos en el Gobierno regional, a gestionar y a consolidar la herencia del Partido Socialista. La reunión del Comité Ejecutivo Nacional de esta mañana ha decidido que sea Óscar Fernández, el candidato de Vox para las elecciones regionales en Extremadura, un candidato que va a estar acompañado de un magnífico equipo, un equipo que va a seguir trabajando para desenmascarar la estafa del Partido Popular, que nunca duda en tender la mano cuando puede al Partido Socialista, un equipo que va a defender de verdad a los extremeños de esas políticas nocivas del bipartidismo y del Partido Socialista desde Moncloa, y un equipo que va a seguir trabajando con mucha decisión para cambiar el rumbo de Extremadura y desterrar la ruina socialista. Un equipo que, por supuesto, va a seguir contando con Ángel Pelayo, señor Gordillo, encabezando la candidatura por Badajoz, pero que ahora le vamos a dar un nuevo cometido, un nuevo encargo, que es liderar ese muy próximo grupo de Vox en el Senado en los próximos meses, después de la experiencia que ha acumulado, la solvencia demostrada. Va a seguir trabajando desde las Cortes en Extremadura, pero de manera específica tiene el encargo de liderar el proyecto de Vox en el Senado. Afrontamos estas elecciones conscientes de que Vox es la única garantía para que Extremadura, de una vez por todas, aplique esas políticas que quieren y necesitan los extremeños. Unas políticas que, como saben y hemos defendido, consisten en la defensa del campo y del mundo rural, en acabar con esas políticas promovidas desde el fanatismo climático, en
garantizar y defender de verdad, no de boquilla, la central nuclear de Almaraz, en avanzar en ese necesario y urgente recorte del despilfarro político al que nos tiene acostumbrados el bipartidismo, por supuesto luchar contra esa inmigración masiva y seguir avanzando en esa derogación de leyes ideológicas y divisivas por parte de la izquierda. Y sin más, me quedo a disposición de las preguntas que quieran plantear. Hola, señor Garriga, ¿qué tal? Acaba de anunciar el Partido Popular que será Pérez Llorca el candidato para sustituir a Carlos Mazón mientras estaba en marcha esta rueda de prensa. ¿Qué les parece el nombre de Pérez Llorca como candidato, si era el que entraba en sus quinielas? Y bueno, ¿qué le parece también que se haya dilatado tanto que se revele ese nombre de Pérez Llorca? Gracias. Bueno, nosotros estábamos esperando que el Partido Popular designara un interlocutor para poder empezar a hablar de esas ideas, de esos puntos estratégicos que nosotros queremos que tenga sobre la mesa el Gobierno de la Comunidad Valenciana. A partir de ahí, veremos en los próximos días las conversaciones y negociaciones que abriremos con el Partido Popular, pero antes tendrá que comunicárnoslo a nosotros el Partido Popular, porque ha sido usted quien nos ha revelado la noticia del afortunado. A partir de ahí, cuando nosotros tengamos la información del Partido Popular de primera mano, lo lógico es que empecemos a hablar sobre todo de lo que a nosotros nos importa, que es qué queremos hacer desde el Gobierno de la Comunidad Valenciana. Poner en el centro los intereses de los valencianos, avanzar de manera urgente en esa necesaria reconstrucción de Valencia. Todo lo demás nos parece accesorio. Teniendo en cuenta que es el señor Pérez Llorca quien ha negociado con ustedes esos presupuestos en los que se comprometió el PP al rechazo al Pacto Verde y a las políticas migratorias, ¿creen que es más fácil el acuerdo con él? Se lo diré en los próximos días, insisto. La idea es poner ideas sobre la mesa, políticas, seguir avanzando en la línea que, como podrán imaginar, trazamos en la negociación de los presupuestos de Valencia, y a partir de ahí serán los próximos días cuando podamos decir si realmente el Partido Popular sigue con esa disposición negociadora y de cambiar las cosas o, por el contrario, no. Eso ahora es una incógnita. Nosotros tenemos la disposición, insisto, de seguir contribuyendo a cambiar el rumbo de la Comunidad Valenciana con el centro de los intereses de los valencianos y la necesaria reconstrucción, que quiero recordar que hay muchas familias, hay muchas personas que lo han perdido absolutamente todo y están absolutamente abandonadas. Y por eso Vox afronta estas conversaciones con mucha responsabilidad, consciente de la necesaria y urgente puesta sobre la mesa de medidas que de una vez por todas les dé respuesta en primer lugar a esas personas. Sí, buenas tardes. Me gustaría saber si previamente a que lo anunciara ahora Feijóo, ¿conocían ustedes el nombre de Pérez Llorca o si se han enterado ahora mismo? Y luego, el viernes, Vox emitió un comunicado diciendo que hubo una primera toma de contacto. Me gustaría saber en qué consistió, si hubo una reunión y qué avances se esperan a partir de ahora, qué reuniones se esperan a partir de ahora. Y luego, si ahora le pedirán a Pérez Llorca una comparecencia rechazando explícitamente las políticas verdes o migratorias, o en qué forma van a pedirle que lo haga. Y luego, sobre el candidato en Castilla-La Mancha, perdón, en Extremadura, Óscar Fernández, me gustaría saber qué ha pesado para que no siga Ángel Pelayo Gordillo y que lo envíen al Senado. Bueno, muchas de las preguntas que usted me plantea sobre Valencia, las tendremos que dirimir en las próximas horas y días. La primera noticia ha sido a raíz de la pregunta de una compañera suya. Esperemos que el Partido Popular nos lo comunique de manera oficial y, por tanto, pongamos en esas conversaciones, como he dicho, lo que de verdad preocupa a los valencianos. Y si ha de comparecer, no ha de comparecer y qué medidas ha de defender o no defender, eso, como he dicho, lo hablaremos en los próximos días y en las próximas horas. Sobre las conversaciones que se produjeron desde la llamada del presidente Abascal y el presidente Feijóo, yo insistir en la idea y entiendo el interés que tiene mediáticamente. Nosotros no solo venimos a cambiar la política desde los consejos de ministros y desde los consejos de gobierno autonómicos, incluso municipales, sino también en las formas. Entonces van a entender que nosotros hagamos gala de la prudencia negociadora, de la discreción negociadora y que no contribuyamos a ese relato, insisto, muchas veces falso. Hemos leído estos días en la prensa muchas cosas, muchas reuniones, muchos nombres.
que no sabemos de dónde salen y, por tanto, no voy a seguir contribuyendo en eso porque creo de verdad que lo importante es que hablemos de que en las próximas horas, porque cada día que pase y cada hora que pase es más tarde y más urgente sentarse para hablar de qué queremos hacer para que los valencianos pues, tengan un futuro más próspero, más seguro y más libre. Y sobre Extremadura, no hemos enviado a nadie en el Senado, porque como sabe, ya el Ángel Pelayo, el señor Gordillo, era senador de Vox, protagonizó un interrogatorio, mejor dicho, al presidente del Gobierno muy bueno, ha demostrado su valía, ha demostrado su solvencia y creemos que es la persona encargada, la más preparada, fruto de la experiencia acumulada, para que siga trabajando desde el Senado y liderar, insisto, el grupo de Vox, que va a ser numeroso en los próximos meses, en el corto plazo y en los próximos años. Entendemos que, además de contribuir con su magnífico trabajo desde la Junta de Extremadura, consideramos que ahora lo importante es seguir potenciando ese trabajo desde el Senado. Por suerte, Vox crece en número de cargos, de experiencia acumulada, y ahora tenemos pues, personas que podemos dedicarles a lo que consideremos en un momento oportuno. ¿Qué tal, secretario general? Yo quería insistir en el tema de las negociaciones en Valencia, aunque quiere ser usted cauto. Cuando Carlos Mazón ya anunció ese acuerdo presupuestario, ya hizo esa declaración explícita, solemne, ya entró de lleno en el marco ideológico de Vox, con esas declaraciones en contra del Pacto Verde y también de la inmigración, de la política migratoria europea. Teniendo en cuenta que esto ya se hizo, ¿qué más se le puede pedir, en este caso a Pérez Llorca, que ya sabemos que va a ser el candidato? ¿Qué más medidas se le puede pedir? ¿Qué más se le puede pedir? Y si se le va a pedir, exigir esa puesta en escena, esa declaración institucional al señor Pérez Llorca. También me gustaría saber si, ya que usted está llevando también en primera persona esas negociaciones, si ya tiene previsto volver a viajar hasta Valencia en alguna fecha concreta. Y también me gustaría saber ¿con quién se reunió usted del PP valenciano? Porque es verdad que es una cuestión que no nos han aclarado los medios de comunicación, que incluso Pérez Llorca ayer dijo que no tenía ni idea de esa reunión. Me gustaría saber si usted nos puede decir con quiénes se reunieron. Gracias. Pues no se lo voy a decir porque, como he dicho, voy a ser discreto, voy a ser prudente y no voy a cambiar mi punto de vista. En segundo lugar, usted me ha planteado muchas preguntas que son fruto de la negociación. Luego, sin ánimo de ser maleducado, también le voy a decir que no le voy a contestar qué vamos a poner sobre la mesa en la negociación con el Partido Popular. Lo que sí le voy a afirmar es que Vox no va a contribuir a la estafa a los valencianos, no va a arriar ninguna de sus banderas, va a defender lo que todos ustedes conocen, que pudieron comprobar ya en la negociación presupuestaria y que las líneas estratégicas yo creo que las conocen todos los españoles como las conocen ustedes. Vamos a hablar sobre inmigración, vamos a hablar sobre el Pacto Verde Europeo, vamos a hablar sobre fiscalidad, es decir, vamos a hablar de todo aquello que preocupa e interesa a los valencianos. A partir de ahí, en los próximos días, insisto, seguiremos hablando, seguiremos trasladando los avances y poco más se puede decir. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Garriga. Insistiendo en esto, la votación ayer del Partido Popular Europeo contra el objetivo de emisiones en 2040, le pregunto si es un paso en el buen camino y le pregunto si cree usted, como se está diciendo, como se está especulando, que es fruto de la negociación en Valencia. Y, por otra parte, y sin salir de la negociación en Valencia, he creído entender que a usted le ha sentado mal enterarse aquí del nombre del candidato. No sé si es así y si es así hasta qué punto, hasta qué grado llega ese enfado, que por su cara veo que no es tanto. Gracias. Efectivamente, a mí me preocupa no poder expresar los planteamientos de Vox libremente en la calle y tener que ver cómo permanentemente nos lanzan piedras, nos lanzan huevos, no se mantienen las distancias de seguridad pertinentes para poder montar las carpas informativas de Vox, no solo en Cataluña, sino en muchos otros puntos de España. Y la verdad, no si nos llaman 5 minutos antes o 5 minutos después. Aquí lo que interesa, insisto, son los valencianos. Es demostrar que es posible cambiar las políticas del bipartidismo que han impulsado durante 40 años, indistintamente, en ese turnismo político desde el Gobierno de la Nación o en los gobiernos regionales. Nosotros hemos venido a cambiar ese rumbo en las políticas, a demostrar que se pueden cambiar y a que, de una vez por todas, el interés, en este caso de los valencianos, esté en el centro y sea lo único importante en una mesa de negociación. Eso es lo que nos preocupa. A partir de ahí sí que me enfadaré si no podemos lograr pues, que los intereses de los valencianos salgan reforzados. A partir de ahí, la pregunta sobre el Partido Popular y el clima. Bueno, pues yo creo que forma parte más de esa secuencia de capítulos
en las que el Partido Popular dice una cosa y luego hace la contraria. O dice una cosa aquí y dice lo contrario allá. Es decir, el Partido Popular lleva mucho tiempo criticando la política migratoria de Vox y ya lo anunció nuestro portavoz en Seguridad e Inmigración. Algunos cambiarán de discurso cuando les suponga la pérdida de votos. Y, oh sorpresa, que ahora el Partido Popular está paseando por España planteando y exponiendo un supuesto plan contra la inmigración que luego no aplica donde gobierna. Pero bueno, en este caso el Partido Popular es quien ha votado y quien está impulsando las políticas que cercenan la libertad, que implica más impuestos en materia de fanatismo climático. Si hoy los españoles tienen un tasazo de basuras y tienen limitada la movilidad por la zona de bajas emisiones en muchos municipios, es porque el Partido Popular y el Partido Socialista lo han pactado y lo han traído al Congreso de los Diputados. Luego, yo creo que este capítulo es uno más, insisto, de los planteamientos del Partido Popular y dice una cosa en Bruselas para luego hacer la contraria en España. Así que no albergaría mucha esperanza, pero nosotros sí vamos a seguir denunciando ese fanatismo climático, ese ecologismo punitivo que lidera PP y PSOE, y ofreceremos alternativa en todos los órdenes. Bueno, ya cambiando de tema, quería preguntarle qué opina de que Pablo Iglesias justifique la agresión al periodista en Navarra y por ello también las agresiones ocurridas en Cataluña, como la del concejal de Barcelona. Pues mire, no digo lo que pienso porque no diría me cerrarán la cuenta, me cortaría el micrófono, pero no me sorprende. No me sorprende porque es Pablo Iglesias, es Pedro Sánchez, es la izquierda quien ha hecho de la violencia política su nueva estrategia. No solo es en Cataluña, como bien usted apuntaba, es en muchos otros puntos de España, quienes llaman a salir a las calles y a combatir con la violencia a quienes ofrecemos una alternativa política. Por tanto, es un capítulo más de un personaje siniestro que esperemos que más pronto que tarde sea historia en el panorama político nacional. Pues fantástico, muchísimas gracias y muy buenos días.